Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar en Dicho Esto con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Mucha información para que compartamos. Nacho, ¿por dónde vamos a ir nosotros? Bueno, Luis, una advertencia muy seria de la Organización Mundial de la Salud respecto a la variante Delta, y esto justamente en Casa Rosada fue recibido como una reivindicación de que la decisión con el tema de los varados fue acertada y a tiempo. Te voy a contar qué están viendo en Casa Rosada y qué puede pasar a partir del 6 de agosto. Rosario, ¿por dónde vamos a ir nosotros? Vos lo decías, no hay clima de campaña, la gente está metida o no está metida en la elección. Los ciudadanos dicen que quieren ir a votar a pesar de la pandemia, pero hay preocupación porque las elecciones que ya sucedieron en Argentina demuestran una muy baja participación de los electores. Martín. El gobierno de Alberto Fernández no solo se quedó en la crítica política al macrismo por la entrega de armas a Bolivia para el golpe de Estado de Evo Morales, sino que hoy presentó una denuncia penal. Denunció al expresidente Macri, denunció a Patricia Bullrich y a otros exfuncionarios de su gobierno. Vamos a contar de qué se trata esta demanda. 4 puntos centrales de la información para que compartamos en este momento y sepamos por dónde pasa el tono de la información. Nos vamos a ir primero a uno de nuestros móviles para saber qué es lo que está pasando en este momento con la Embajada de Cuba en la Argentina. Martín Rojas, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí estamos en la Embajada de Cuba en Virrey del Pino, el 1800, donde desde hace ya varias horas se desarrollan manifestaciones de diferentes grupos. Por un lado, llegaron diferentes grupos de izquierda que están respaldando de alguna manera al gobierno cubano. Ahora están cantando el himno argentino, pero ellos lo que dicen es que están en contra, por supuesto, del bloqueo y que por eso es la situación que está atravesando la isla cubana. Lo cierto es que después llegaron, y por eso se hizo presente la policía de la ciudad con un fuerte operativo del cuerpo de infantería de la policía, llegaron aquellos grupos de cubanos que viven en la Argentina y que están a favor de las multitudinarias manifestaciones que se dieron durante el fin de semana, y están aquí enfrente a pocos metros de distancia de aquellos que respaldan al gobierno de Cuba. Por eso te decía Luis, se tuvo que montar este operativo de seguridad con los efectivos de la policía de la ciudad, con casco y escudos, el cuerpo de infantería que se hizo presente. Hay 2 cordones humanos para separar de alguna manera ambos, que hasta ahora, por suerte, solo insultos entre ellos, no más que eso. No hay que lamentar ningún tipo de incidente frente a la Embajada de Cuba aquí en el barrio de Belgrano, Luis. Bueno, por ahora lo que estamos viendo son cánticos, digámoslo de esta manera, a favor del régimen cubano, Martín, ¿verdad? Exactamente, cánticos por este lado de diferentes organizaciones de izquierda de nuestro país a favor del régimen cubano. Están pegados a lo que es la embajada, porque este edificio es la embajada. Ellos se instalaron sobre la vereda. La vereda de enfrente llegaron grupos de cubanos que de vez en cuando cantan en contra del régimen cubano y a favor de estas manifestaciones que se desarrollaron durante el fin de semana, Luis. Bien, sobre este mismo tema nos vamos al Palacio San Martín, la sede de la Cancillería, porque allí Felipe Solá, el canciller, ha convocado al embajador cubano en la Argentina. Marcelo Padovani, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Una reunión que fue ni larga ni corta. Estuvieron bastante tiempo aquí el embajador Pedro Pablo Prada, el embajador de Cuba en la República Argentina, con el canciller Felipe Solá. Algunos detalles, Luis. Claro, ha trascendido muy poco de este encuentro entre el embajador cubano y el canciller Felipe Solá. Una de las cosas que trascendió es que fue el propio embajador de Cuba el que llama al gobierno argentino, en este caso aquí a la Cancillería, al Palacio San Martín, y pide entrevistarse con Felipe Solá para darle a conocer de primera mano lo que está sucediendo, según él, en Cuba, en su país. Lo otro está por verse, Luis, porque no tenemos todavía una palabra oficial del gobierno. ¿Por qué te digo esto? Porque Felipe Solá dijo precisamente que el gobierno argentino no tiene todavía una posición tomada, aunque podemos inferir, Luis, qué es lo que va a pasar en los próximos días o en las próximas horas, mejor dicho, por declaraciones del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que son replicadas por la agencia estatal Telam, en el sentido de que hay que preocuparse por levantar el bloqueo en Cuba, es lo que dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Esto lo dijo Luis en el transcurso, mientras estaba aquí el embajador Prada reunido
con el canciller Felipe Solá. Así está la situación, la reunión por supuesto ya ha terminado y el embajador ha vuelto a la sede diplomática. Bueno, si uno sigue la línea de Cancillería de los últimos tiempos respecto de Israel, respecto de Venezuela, es altamente probable que la Argentina decida no repudiar al gobierno de Díaz-Canel, Marcelo, digamos, tal cual lo estás diciendo vos, en todo caso haciendo como una pirueta dialéctica para justificar la no condena a la falta de libertades en Cuba. Me parece, Luis, que el discurso va por ese lado. Repito, estas son declaraciones del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el sentido, digamos, no hubo palabra del presidente en cuanto a la crisis social de Cuba, sino específicamente en el bloqueo, en la ley Helms-Burton, ¿no? Luis, ¿me vas a ayudar vos con esto? Que es del 60 y pico, ¿no? Efectivamente, de Estados Unidos, que impide, en realidad no es un bloqueo, sino que lo que impide es la negociación directa de empresas estadounidenses o de capitales estadounidenses hacer negocios con la isla, porque la isla después negocia libremente con más de 100 países, por lo que puede ver en el día de hoy. Pero por allí va, sí. No, digo, hasta países que están asociados al NAFTA con los Estados Unidos, como Canadá o con México, que tienen negociaciones directas. Me parece que hoy el reclamo que se está viendo en las calles de Cuba pasa por otro lado, no está pasando precisamente por esta cuestión. Asumo que el canciller Felipe Solá volverá a hacer esto que yo decía, ¿no? Una especie de vuelta, de elipsis dialéctica, sí, no hay injerencia. Que no se mete en la autodeterminación de los pueblos y que no hay ningún tipo de injerencia. Ahora, ni el nada. presidente cuando se produjeron los incidentes en Colombia y se reprimió al pueblo colombiano, sí se metió. Entonces ahí también hay una doble vara, me parece. No se mete con el tema de los cubanos, con el tema de los venezolanos, con el tema de los nicaragüenses, pero sí se mete con Colombia, con los países cuyos presidentes no están alineados con el gobierno actual. Hay un doble discurso claramente por la alineación que tienen de acuerdo al gobierno. Totalmente. La verdad es que sigue siendo interesante analizar en la Argentina que se discute o no desde la izquierda si la libertad es o no garantizada. Se trata de un país amigo, un presidente, una gestión amiga, una gestión... No. Sí. Es increíble realmente que todavía, digamos, con todo el afecto, el respeto y la tradición, lo dice un rosarino que nació en la misma tierra que el Che, pero digo, en Cuba hay presos políticos, no existe la libertad de circulación, digamos, la verdad que es increíble, ¿no? La libertad de deseo sexual, Los homosexuales son condenados en la isla de la juventud. Hoy yo lo escuché al presidente Alberto Fernández, perdón, Rosario, ahí te dejo. Escuché hoy a Alberto Fernández con Jorge Rial en la radio, hablando sobre Cuba, y la verdad que era una de dadas vueltas para tratar de decir, ¿hay o no hay, como con Venezuela, hay o no hay Estado de Derecho? No, el problema de un gobierno que dejó el apellido Castro de lado, que no tiene legitimidad, que se esperaba que se flexibilice el régimen, y hoy la pandemia lo complicó más. No hay desabastecimiento de medicamentos, o sea, cuando es el país número uno quizás en la medicina, de alimentos, o sea, le está pasando muy mal el pueblo cubano hoy. Sí, no por los bloqueos. O sea, los bloqueos son una pata importante de lo que está pasando en el pueblo cubano, pero en realidad el problema ahí sí es más complejo, es un gobierno cubano que no hace lo que tiene que hacer. Gracias, Marcelo. Nos quedamos allí. Vamos a volver en cualquier momento. Dudo que podamos hablar con Felipe Solá. No lo conseguimos desde que gobernaba Ilia prácticamente. Nos vamos a Constitución. Allí ahora me van a mandar un mensaje, me empieza a escribir el jefe de gabinete no y todo era eso. Funcionario, ¿no? Todas esas cosas. Claro, todas esas cosas que suceden. Cristian Balbo está en Constitución. Estamos viendo lo que es el regreso a casa. Hoy hubo amenaza de cortes de vías en la zona. Cristian, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, equipo. Y la Policía Federal se vio obligada en esta jornada a reforzar la presencia con efectivos en la estación de Constitución, luego de que trabajadores tercerizados del sector de seguridad que brindan el servicio aquí en el ferrocarril Roca estuvieron protestando durante más de 2 horas dentro de la estación en el hall principal, generando un riesgo epidemiológico, y luego ingresaron a los andenes por el sector de Molinetes para llevar adelante una asamblea que duró más de 1 hora, Luis, amenazando con bajar a las vías y caminar hasta la estación Costequi-Santillán en Avellaneda. Esto obligó inclusive a la presencia de efectivos de la Infantería de la Policía Federal. Fíjate vos que ahora están controlando de manera muy exhaustiva el certificado único habilitante para circular a todos los pasajeros que ingresan. Finalmente hubo un principio de tregua, Luis, y se postergó para el viernes en el contexto de asamblea, una nueva reunión
con la empresa para definir la lógica que ellos pretenden de pertenecer a planta permanente y agilizar el plan de vacunación. Mucho movimiento en la estación de Constitución. El reporte epidemiológico, Luis, habló de 1.010 casos en la ciudad de Buenos Aires. Vuelve a cruzar la barrera de los 1.000. Desde el Ministerio de Salud también informaron que hubo 9 casos más de la variante Delta, de pasajeros ingresados desde el exterior, ya son 15. Aquí vemos al personal que continúa con el control de temperatura desde el día 1 de esta pandemia, pero te repito, una jornada de mucha tensión aquí en Constitución, con presencia policial, con trabajadores que están reclamando ingresar a planta permanente del sector de seguridad, una protesta muy importante en un sector cerrado, sin ventilación natural, cuando ellos pretendían hacerlo en la plaza pública frente al terminal de Constitución, finalmente para que se visibilice, lo hicieron dentro de la estación con riesgo para miles de pasajeros que estaban ingresando en ese horario de la tarde. Finalmente depusieron su actitud, se fueron a sus hogares y el servicio, como estás observando, está funcionando con normalidad, pero con refuerzo de la presencia policial, Luis. Gracias, Cristian. Volvemos cuando vos lo digas. Ya está sentado en nuestros estudios Adolfo Rubinstein. Gracias, Adolfo, por estar con nosotros. Vamos a hablar de todo un poco. @dicho esto en A24 es nuestro Instagram para que hagas las preguntas que necesites y que te vamos a trasladar al doctor Rubinstein. Solo una consulta. Cuando estábamos hablando con Cristian Balbo, veía otra vez 75.000 testeos. Siguen siendo bajísimos de toda bajeza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, son muy bajos. Debiéramos estar con un número por lo menos de 200, 300.000 para el número de casos que estamos viendo hoy. Por supuesto que en los momentos de mayor pico debiéramos haber tenido 400.000 o 500.000 test diarios. Pues el test, digamos, la cantidad de test suficiente para mantener lo más bajo posible el índice de positividad. Hoy está por arriba todavía del 20%, a pesar de que los casos han bajado mucho, lo cual evidencia que estamos corriéndola muy de atrás. Y con la variante Delta, más allá de la aceleración de la campaña de vacunación y de completar el esquema completo, la otra estrategia es seguir testeando, mucho más efectiva que la restricción y digamos, claro, en los aeropuertos o puntos de entrada. O sea, testeo, detección, aislamiento, trazabilidad y vacunación. Y vacunación. Ya vamos a volver, acordate, @dicho esto en A24 es el modo de comunicarte con nosotros en el Instagram. Gabriel Prosperi está trabajando en Liniers. Allí se ha producido un caso, la verdad que espeluznante, de la denuncia de una joven que denunció haber sido drogada y luego abusada. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Y la contracara, la actitud de dos meseras, de dos mozas de este bar que les salvaron la vida, literalmente. Porque si no le hubieran prestado ayuda, si no hubieran prestado oído a lo que denunciaba esta joven que ingresó aquí, que dijo estar descompuesta, que dijo que se sentía mal después de haber tomado una cerveza, que estaba acompañada por una persona que estaba dentro de un auto estacionado justamente en las afueras de este comercio. Esa mesera que la atendió, que la escuchó, de inmediato dio aviso al 911. Y esa es la importancia también de este hecho, el haber podido salvarle la vida, quizás, reitero, a esta joven de 18 años. De inmediato dieron aviso a la policía llegó, constató efectivamente que la joven estaba en un estado de mareo, no estaba plenamente en sus cabales, por lo tanto dio aviso a la policía al SAME, se retuvo aquí al individuo que estaba en el auto y de esa manera se pudo determinar, con el avance de la investigación, con las cámaras de seguridad, tanto del local de este bar aquí en Liniers, como también las cámaras de seguridad del centro de monitoreo de la ciudad, se pudo constatar efectivamente palabra por palabra lo que dijo esta joven, que habían salido de un bar donde ella hacía de cajera, donde este joven, que era conocido de ella, porque era amigo de una expareja, le había ofrecido llevarla a la casa para sacarla justamente de ese lugar. Y en determinado momento, una cerveza con algo que le impuso dentro del vaso, según ella, se despertó en un lugar desconocido. Aparentemente, este joven, este hombre, habría abusado de ella. Luego la llevó con su auto. Cuando ella se mareó, se sintió mal, le dijo que iba a devolver dentro del auto. El joven llegó a este bar y le dijo: anda al baño de ese bar a hacer lo que tengas que hacer, a mejorarte. Fue allí entonces donde esta chica, en un rapto de lucidez, pudo pedir auxilio y entonces las mozas, las meseras, la auxiliaron y pudieron salvarle la vida. Una historia con contracaras, con contraste. Por un lado, la aberración, el horror que tuvo que
vivir esta joven. Y por otro lado, entonces, la solidaridad al servicio de esta víctima, una vez más, de un abuso sexual que pudo salvarse gracias a los oídos de estas meseras. Gracias, Gabriel, muy amable. Bueno, vamos a hablar un poco de salud y algo que también plantea el doctor Rubinstein, que es el cierre, el cepo al ingreso de turistas. Hoy el presidente de la Nación dio una extensa entrevista con Jorge Rial en la radio. Antes de hablar sobre este tema, la verdad que estoy sorprendido porque tenemos el textual de lo que dijo Alberto. Alberto Fernández habló del tema Cuba. Sí. Nacho, y concretamente, ¿qué dijo el presidente de la Nación? El presidente dijo dos cosas, Luis. Primero dijo, yo no sé lo que está pasando en Cuba, pero... Sí, así textual. Yo no sé lo que está pasando en Cuba, pero terminemos con los bloqueos. Los pueblos deben resolver la manera en la cual quieren vivir. Si tenemos que favorecer la paz de los mismos. No hay nada más inhumano en una pandemia que un bloqueo. No conozco exactamente la dimensión del problema de Cuba. ¿Cómo? No es... Sí. El presidente de la Nación dijo que no conoce la dimensión de lo que pasa en Cuba. Exacto. No es Argentina ni ningún país del mundo el que tiene que decir qué debe hacer Cuba. El tema, Luis, de esto que dice Alberto Fernández, no es que justamente es cauteloso. Me parece bien, si no sabe, si dice no conocer, bueno, deberías ver por qué no conoce. Pero el tema es que con respecto a Colombia, lo que decía Rosario, cuando son gobiernos que tienen presidentes con los cuales no compatibiliza su ideología, sí condena. Yo digo, ¿el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no sabe lo que pasa en Cuba? Sí. Dijo eso, ¿no? ¿No tiene dimensión de lo que pasa en Cuba? Eso dijo el presidente hace instantes nomás. No hay ninguna duda que el peor enemigo que tiene político, enemigo en el sentido estrictamente político, no estoy poniendo el punto de vista bélico, ¿no? Pero el peor acicateador de la gestión de Alberto es Alberto Fernández. Hoy el presidente de la Nación dice que no tiene clara la dimensión de lo que pasa en Cuba. Como dijo que en Venezuela se han ido solucionando los problemas de los derechos humanos paulatinamente. No quiero poner la cita textual porque no me acuerdo, pero fue la última vez que habló, dijo, de a poco se han ido solucionando los problemas en Venezuela. Yo no voy a caer en el fantasma de que es Venezuela, no es Venezuela. Ahora, de verdad me parece que el manejo de las relaciones exteriores de la gestión de Alberto Fernández busquemos un calificativo, es un dislate. Condena a Israel y dice que jamás lo pone a la par de Hamás. En Venezuela se han ido solucionando los problemas. En Cuba no tengo dimensión de lo... La verdad es que me parece muy preocupante. Sobre todo cuando sale públicamente a hablar y que es obvio que se le va a preguntar de este tema. En esta misma entrevista habló y defendió el cupo del ingreso de los argentinos con el cepo. Contame, Nacho, ¿de qué se trata? Bueno, Luis, es que hoy habló justamente la Organización Mundial de la Salud. En realidad habló el director general de la OMS, que es Tedros Adhanom. Bueno, eximime del nombre, la verdad que es... Pero lo importante es lo que dijo Tedros, lo resumimos así a Tedros. Tedros, ¿qué dijo? En países con poca cobertura de vacunación de 2 dosis, la situación es particularmente mala. La variante Delta están ocasionando olas catastróficas de casos de COVID que se convierten en muchas hospitalizaciones y muertes. También habló de los países que tienen avanzada la vacunación y dijo que estaba avanzando la cepa Delta también muy rápidamente. Esto obviamente fue tomado por el gobierno como una señal de que la decisión de los varados, con respecto a los varados, había sido la correcta. De hecho, después salió Alberto Fernández y respaldó o reafirmó su decisión respecto a los varados. Recordemos, a partir del día sábado comenzó a regir un nuevo sistema por el cual se pasó de 600 a 742 la cantidad de argentinos que pueden volver del exterior. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Reaccionamos rápido y a tiempo. Esta fue lo que se dijo en Casa de Gobierno cuando habló Tedros, insisto, el director general de la OMS, planteando la preocupación que hay en el organismo por el avance tan rápido de la cepa Delta que ni siquiera llega a ser frenada por la doble vacunación. El gobierno, recordemos, a partir de este tema, cambió los planes respecto a la segunda dosis, aceleró los tiempos de 12 semanas, se pasó a 8 en el caso de la vacuna Sputnik. Obviamente va a ser complementada si no llegan la segunda dosis con alguna otra vacuna, por eso se está avanzando en otro plan. Y ahora, ¿qué va a pasar a partir del día 6 de agosto? Luis, ¿se va a ampliar el cupo? Hoy preguntaba en Casa de Gobierno, me decían, no se va a ampliar el cupo si la situación porque esta decisión rige hasta el 6 de agosto. Claro, hasta el 6 de agosto rige el esquema en el cual se va a terminar con 1000 argentinos diarios.
a partir de ahí se cambia, se amplía, se vuelven a los 2.000 originales. Bueno, me decían, si la situación sigue tal como está ahora, no. ¿Por qué? Vos decís, la cepa no va a entrar de acá al 6 de agosto. Bueno, si la cepa no entra y no hay transmisión comunitaria, en el gobierno dicen, no tenemos que tocar nada si está funcionando bien, tenemos que seguir vacunando y en todo caso hacerlo más adelante. El tema es que es político, tiene un impacto simbólico muy importante, a pesar de que no son tantos argentinos, ya están volviendo la mayoría, algunos siguen yéndose, pero temen que se meta como coletazo en la campaña con respecto a las libertades individuales. Bueno, decías recién, Adolfo, que no es con el cepo a las personas en Ezeiza el modo de controlar que no ingrese la variante Delta, que no es esencial eso, que hay que testear, hay que vacunar, que estas son las herramientas, ¿no? Es así. Yo creo que se está metiendo en un problema, diría, similar al de cuando se empezó a prolongar la cuarentena y al principio, ¿te acordás que nosotros hemos doblegado al virus y estamos tomando las medidas correctas y después no sabían cómo salir? Y yo creo que se están metiendo en un problema similar. Claramente, digamos, lo que hay que hacer son restricciones, por supuesto, y controles efectivos, no hay ninguna duda. Pero una de las vías de entrada de la variante Delta va a ser a través de Ezeiza o de otros aeropuertos internacionales, diría Ezeiza fundamentalmente. Pero también va a entrar por la enorme cantidad de puntos de entrada ilegales que hay en las fronteras porosas que tenemos, particularmente en el norte. En Brasil, ya en San Pablo, está comenzando a circular la variante Delta. Y es una variante global, no hay manera de detenerla. No hay manera de detenerla, excepto acelerando de manera brutal la campaña de vacunación con los esquemas completos y testeando. Y testeando bien, porque lo que se está haciendo en Ezeiza, creo que ahí hay que cambiar alguna metodología de testeo con pruebas antigénicas, pasar la PCR. Por supuesto que los viajeros que entren tienen que confinarse, tienen que aislarse en centros de aislamiento si dan positivo, si no en sus domicilios si tienen las condiciones para poder hacerlo, y claramente hay que hacer un seguimiento que hoy se puede hacer con GPS, con los celulares con geolocalización, con la aplicación Cuidar. No es que no se pueda hacer. Lo que vos no podés hacer es impedir la entrada de ciudadanos argentinos al país. Déjame preguntarte esto, digamos, esquema completo para tratar de atenuar el ingreso de la variante Delta que sabemos que va a entrar. Sí. Hoy, día 12 de julio, ¿está probado que la vacunación completa de todas las vacunas existentes te previene en la variación grave de esta enfermedad? Mira, lo que se está viendo es lo siguiente. Previene menos los contagios, pero claramente el esquema completo previene las complicaciones por la variante Delta y las muertes y la saturación de los servicios de terapia intensiva. Eso sí, ya se está viendo en todos lados. Hay una falta de correlación entre el aumento de casos y los picos que se han visto en países europeos ahora, en Inglaterra, en España, en Israel, con la ocupación de camas de terapia intensiva, cuando la vacunación con esquema completo comienza a estar arriba del 40-50% de la población. Cosa que todavía estamos muy lejos nosotros. Acá tenemos, dijo hoy el jefe de gabinete, el 50% con una dosis, Julio, y estamos solo en el 12 con 2. Exacto, con una sola dosis, con un esquema incompleto, sí se ha visto, por digamos, estudios de efectividad poblacional, que la resistencia de la variante Delta es mucho mayor. Y la eficacia, la efectividad de las vacunas con una sola dosis es mucho menor, supera apenas el 30% cuando aumenta el 70% o más con el esquema completo. Así que claramente el foco hay que ponerlo ahí, hay que ponerlo en acelerar la campaña de vacunación. Debiéramos estar ahora vacunando, si el suministro de vacunas es lo suficientemente fluido y pareciera que va a ser así, ojalá, el doble de lo que estamos vacunando ahora. Justamente porque... ¿Hay estructura para hacer eso? Sí, claro que hay estructura. Lo que pasa es que es una operación logística compleja, que hay que armarla bien, y hay que armarla, creo yo, desde, el nivel central. No puede ser que cada provincia tenga su propia campaña y sus propios dispositivos. Hay que hacer un dispositivo centralizado, por supuesto, coordinado con las provincias y los municipios, pero esto tiene que acelerarse. Claro que se puede hacer. ¿Cómo no se va a poder hacer si se ha hecho en países de la región con mucho menor desarrollo que la Argentina? Enseguida abro la mesa para que compartamos todas las preguntas.
Yo a veces me digo, lo pregunto, no lo pregunto, porque parece que, aunque lo neguemos y lo recontraneguemos, estamos afirmando con la pregunta. No deja de sorprenderme gente que se va a vacunar y le toca la vacuna china, Sinopharm, que dice, uy, yo quería la rusa o quería AstraZeneca. Hay como una suerte de desconfianza infundada, creo, en la vacuna Sinopharm. Sí, hay mucha de cosa infundada y que además tiene que ver con, yo creo que está directamente relacionado con la opacidad de la comunicación, y esto ha sido una característica, tanto lamentablemente, de la vacuna Sputnik V y de las vacunas chinas. Digamos que no han logrado comunicar de manera transparente todos los procesos de desarrollo, de producción, y me parece que eso está afectando la credibilidad y la confianza de la gente. No, cualquier vacuna es buena, las diferencias en eficacia y seguridad son realmente mínimas, y hoy yo diría que, dado digamos, la escasez y la necesidad de tener esquemas completos, hay que acelerar la vacunación con la vacuna que tengamos. Ah, totalmente. Sí, Nacho. Sí, Rubinstein, a partir de este anuncio que hizo el gobierno de la compra de vacunas de Moderna, que van a llegar recién en 2022, pero se abre la puerta para que lleguen las donaciones de Estados Unidos, eso era muy importante. ¿Las vacunas de Moderna se pueden utilizar para combinar con las vacunas Sputnik como segunda dosis? Hay que hacer el estudio. Por ahora, el único estudio donde... Pero digo, por la conformación... Sí, de hecho, por ejemplo, hay un estudio muy grande en Reino Unido de que combina la vacuna de AstraZeneca con la Pfizer, incluso en un esquema que se da la Pfizer primero y la de AstraZeneca después y viceversa. Un estudio muy importante donde se demuestra que la eficacia digamos, es muy similar o inclusive marginalmente mayor, sin prácticamente más efectos colaterales excepto mínimos. La vacuna de la Sputnik V tiene una plataforma tecnológica de vectores virales no replicativos similar a la de AstraZeneca, y la de Moderna es una plataforma de ARN mensajero similar a la de Pfizer. Lo que hay que hacerlo es en el marco de un estudio, digamos que un estudio clínico. Como el que están haciendo, digamos. Exactamente, como los que se están haciendo. Es interesante, ¿no? Porque Marta hace una pregunta, probablemente tengamos alguna responsabilidad nosotros, que martillamos sobre un tema y después dejamos hacerlo. ¿Qué fue de la historia del tratamiento con plasma de pacientes recuperados? Pues no se habló nunca más. ¿Sirvió o no sirvió? ¿Tiene algún efecto o no lo tiene? Hay dos estudios, uno para pacientes graves, digamos que fue negativo el estudio del Hospital Italiano, y otro que fue positivo, digamos, si se administraba muy precozmente en los pacientes mayores, en los primeros 2 o 3 días, que fue el estudio de Fernando Pollack. Claro. Lo que pasa es que la implementación es complicada. No es fácil. Digamos, entonces primero requiere que el paciente esté hospitalizado, aunque no tenga síntomas graves, y por el otro lado, desde el punto de vista logístico no es tan sencillo, y también tiene que ver con los cuellos de botella por la donación de plasma o suero de pacientes convalecientes. Lo mismo pasó con el suero equino hiperinmune, que no demostró ser efectivo, digamos, excepto muy marginalmente en algunos casos. Total. @dicho esto en A24 es el modo de comunicarte con nosotros. Sí, Rosario. Rubinstein, ¿qué le aparecieron las imágenes de los festejos por la Copa América y si esto se puede producir un rebrote en 2 semanas? Y fueron, claro, desde el punto de vista epidemiológico, no fue una buena señal. Obviamente, más allá de todo el entusiasmo y la motivación que uno tiene con haber ganado la Copa América. Yo espero que no te puedo decir, espero que no. Es cierto que en este momento la circulación ha disminuido un poco respecto a lo que era semanas previas. Esto yo creo que hace 1 mes y medio, 2 meses, hubiera sido un cóctel explosivo, tal vez ahora sea un poco menos. Pero probablemente haya un pequeño rebote de casos por esto, sí. O sea, un pequeño rebote de casos que nos puede llevar, digamos, ahora de acuerdo a lo que pasa en Europa y lo que se ha verificado en nuestra zona, que bajaron ostensiblemente los casos, aunque son alta la cantidad de muertes. ¿Se supone que lo peor del invierno ya pasó o todavía estamos frente a eso? Ahora está la amenaza es la variante Delta. Si vos hablamos de la segunda ola, claramente hay una reducción de casos bastante importante. Las muertes reflejan lo que ocurrió hace más de 1 mes. Entonces estamos recibiendo el reflujo de muertes de los casos que ocurrieron hace 1 mes. Que también están bajando. O sea, recordemos que teníamos 700 muertes diarias. Ahora estamos con un poco menos y probablemente vayan bajando. Esto no quiere decir que no lleguemos al número aterrador de 100.000 en 2 o 3 días, ¿no? Sí, no sé si alguien tiene las cifras a la mano. 80 muertos hoy.
80, ¿y el total? 92.000. 99.255. 99.000. No, sí. ya estábamos. Antes del fin de semana vamos a tener probablemente el número, digamos, terrible de 100.000 muertos. Pero yo creo que va a ir bajando. Ahora, digamos, en este momento el desafío es cómo vamos a enfrentar el pico que vamos a tener con la variante Delta. Si este pico va a ser un pico mucho más moderado, en la medida que podamos acelerar en esta ventana que tenemos de 2-3 semanas la vacunación con el esquema completo. Yo afortunadamente yo creo que esto tiene que, digamos, está avanzando rápido en la población de mayor riesgo, esto es bueno. Y esa va a ser la cosa, porque no es tan importante, si bien los contagios obviamente hacen que la variante siga circulando y que se puedan generar nuevas variantes, de todas maneras lo que más asusta es cuánto eso se traduce en internaciones, claro, en complicaciones y en muerte, ¿verdad? Sí, Martín. De esto le quería preguntar, doctor, hoy se informó que hubo 9 nuevos casos de variante Delta, que se suma un número parecido de las últimas semanas. Pero en realidad, uno, si lo proyecta, ¿ya cuántos casos en Argentina de variante Delta hay? Y también le quería preguntar sobre esto, si es inevitable que ya haya circulación comunitaria o todavía no, porque el gobierno informa que todavía no la hay. ¿Sabes lo que pasa? La secuenciación genómica, la vigilancia genómica en la Argentina todavía es muy pequeña en función de la cantidad de casos que se están detectando, sí, que es la manera de poder saber cuánto está circulando una variante. Se hacen, digamos, tanto el Proyecto País como el Malbrán, agarran muestras de diferentes lugares de casos positivos, en el caso de los viajeros, por ejemplo, que entran por Ezeiza y dan positivo, y ahí es donde se detecta. A veces las secuenciaciones genómicas son parciales y no totales, con lo cual es difícil saber cuál es la magnitud de la circulación. No parece estar circulando porque tampoco se está viendo un aumento de los casos. O sea, nosotros veríamos de manera empírica, que es como se ha visto en muchos otros países, de golpe a rebotar los casos. Es decir, ¿qué está pasando? Veníamos más o menos bien bajando y de golpe suben. No estaría ocurriendo todavía eso. Por eso es tan importante la ampliación del testeo y la vacunación más rápida. Pero ¿me puede explicar, Adolfo, por qué no se testea más? Para mí es una pregunta porque que no... yo creo que tiene mucho que ver con los distritos. Acá en la Ciudad de Buenos Aires se está testeando bien, se está testeando mucho más. En otros distritos se está testeando mucho menos o, digamos, se reemplaza el testeo, como pasa en la provincia de Buenos Aires, por los casos confirmados por nexo epidemiológico, que tienen mucha menor precisión y que tampoco se pueden rastrear los contactos estrechos. Entonces, y muchos distritos tienen estrategias similares. Entonces, la verdad es que esto para mí tiene mucho que ver con la falta de articulación por parte del Ministerio de Salud de la Nación de lo que hay que hacer. Porque digo, cuando comenzó la pandemia es porque no había reactivos, porque había una escasez. Me parece que a esta altura ya debería haberlo. El CONICET había fabricado los test... Sí, pero no sabemos qué pasó. De hecho, se usan muy poco. ¿Los del CONICET? Y entiendo que sí, se han usado muy poco. Boris Johnson dijo algo, no lo voy a saber de memoria, pero dijo, bueno, vino para quedarse, acostumbrémonos. El mundo sigue para adelante. ¿Vamos a eso? Es decir... Mirá, yo creo que sí. En la medida que baje la circulación masiva, la probabilidad de que se generen nuevas variantes va a bajar también. Entonces ahí lo que vamos a tener son muchos contagios y por supuesto que en la medida que no se vayan reforzando las vacunas, como sería el esquema de la gripe, que se vacuna anualmente a las poblaciones de riesgo, vamos a tener algo parecido. Es muy probable que vayamos en esa dirección en los próximos años. ¿Es científicamente probado que el que tuvo COVID con una dosis tiene algo parecido al esquema completo de vacunación? Pareciera que sí, de nuevo. Son estudios donde se ha visto cuál es el nivel de anticuerpos y el nivel de protección inmunitaria que tienen. Y sí es cierto que tienen con una sola dosis alcanzan niveles similares o mayores que el esquema completo, pero esto no quiere decir que no haya que darles el esquema completo. Porque una cosa son, las medidas poblacionales para la población de infectados y otra cosa es a nivel individual. Puede ser una persona que tenga algún déficit en su respuesta inmune y necesita las 2 dosis, así que no hay que jugar con esto. Hay que vacunar a todos con 2 dosis, tenga o no tenga COVID. ¿A dónde te parás con esto que es una persona que se vacunó, que pasaron los 30 días y se quiere hacer análisis de anticuerpo
Yo la verdad que veo los médicos, mi médico dice hacelo, el médico enfrente dice no lo hagas, no tiene sentido. No, yo creo que no tiene sentido. Yo me lo voy a hacer igual, te aclaro, No, ya te lo sí, digo, claro. o sea, claro. Me imaginaba, ¿sabes lo que pasa? Por un lado uno piensa que si le da positivo y tiene un alto nivel de anticuerpos, entonces está todo bárbaro, mejor para qué me cuido, ¿verdad? Ojo, que esas cosas no te van a pasar a vos, pero le pasa a mucha gente. Sí, claro. Con lo cual, en realidad, de nuevo, vos no estás, digamos, inmune contra un contagio probablemente. Puede ocurrir, con menos chance, pero puede ocurrir, entonces podés contagiar. Lo mismo, si vos no tenés anticuerpos, no quiere decir que si vos estuvieras atacado por el virus no generaras una respuesta inmune muy fuerte, porque los anticuerpos no son el único, digamos, elemento, digamos, para producir la respuesta inmune. Existe inmunidad celular también. Los anticuerpos pueden aparecer cuando son desafiados por el virus, aunque después bajen. Entonces, no tiene, a nivel individual, no hay una correlación directa, no tiene sentido. Pero bueno, si a vos te hace sentir más cómodo, ¿qué te Andá y Es lo que hacete, quiera. pon el brazo y que le sáquenle sangre de una santa vez a este tipo. Sí, Martín. Doctor, la ciencia todavía no definió si va a haber el año que viene que la gente tenga un refuerzo con una tercera dosis o una nueva vacuna del coronavirus. ¿Cuándo esto debería estar definido? Y ya está, de hecho hay algunos ensayos con terceras dosis. O sea, probablemente de acá a fin de año nosotros ya sepamos con un poco más de certidumbre si hay o no que hacer un refuerzo con una tercera dosis. De hecho, Pfizer creo que está haciendo un trial ya, un ensayo clínico con una tercera dosis de refuerzo. Perdón, el tiempo de ventana de la segunda dosis con la tercera es mayor que con la primera. No, bueno, ¿Cuándo? se está viendo. Vieron que salió salió un artículo muy importante en una revista muy seria donde la duración de la inmunidad con 2 dosis es muy, muy, muy prolongada. Por lo cual, claro. Y con una tercera dosis aumenta aún más. Con lo cual, en principio hay cierta tranquilidad en que, digamos, la probabilidad de que haya reinfecciones después de la vacunación baja de manera sustancial. Por supuesto que está el temor de nuevas variantes que eludan o evadan la respuesta inmune. Gracias, Adolfo, por haber venido. No, gracias a vos. Un placer. Bueno, a propósito de vacunas, siguen siendo rostros de mujeres en el gobierno las que gestionan la llegada de vacunas. Sí, y ahora se fueron a Londres. Estamos hablando de la ministra de Salud, Carla Bisotti, y de la asesora presidencial, Cecilia Nicolini. Trabajan hace 15 meses juntas, pero son totalmente distintas cuando uno piensa y empieza a ver los perfiles de cada una. Carla Bisotti se define como técnica, es más, no le gusta la política, no le gusta la discusión política, se siente incómoda con la discusión política. Llegó al gobierno a través de Ginés González García, del exministro de Salud. Prefiere en realidad no hacer declaraciones, no se siente cómoda, sobre todo en los últimos meses, cuando tiene que mostrarse, a pesar de que fue la cara visible del plan de vacunación, y no quiere para nada ser candidata, o sea, le huye a una posible candidatura. ¿Qué pasa con Cecilia Nicolini? Tiene el perfil político, es sin duda la que incluso negocia desde la discusión política con los distintos países. Le gusta el perfil alto, le gusta hacer declaraciones. Conoció a Alberto Fernández en la gira de 2019 antes de asumir y le está picando el bicho para ser candidata en la ciudad de Buenos Aires. No sé si es la mejor expresión. ¿Vos decís que no? Pero si vos querés, vamos, yo te banco. Sí, después le podemos preguntar a Leandro Santoro si le gustaría que compita también en su lista, Leandro encabezando y Nicolini segunda, porque le gusta esto de ser una posible candidata. Bueno, ahora está por llegar, evidentemente, la cabeza de lista de la capital federal del Frente de Todos. Me parece que ya no hay que discutirlo nada más. Yo no lo discuto. Ya no digo, tampoco. Para mí va a ser él. Nos sigue faltando en la provincia. No, esperá. El Frente de 24 de julio, no. ¿Sabes que hoy se reunió la mesa de los lunes, esta mesa en donde la que no fui. No fui. Hoy tendría que haber ido. Que me mandó Bianco. Sí. Hoy tendrías que haber ido, en donde estuvieron Máximo Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof, Gabriel Catopodis, Santiago Cafiero. Bueno, ahí se discutió mucho qué perfil tiene que tener el candidato en la provincia. Hay mucha discusión si tiene que ser un perfil moderado. Algunos dicen,
Bueno, para un perfil fuerte ya tenemos a Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires. Que ya está sentado en el estudio. Sí, un perfil que discute, que es fuerte, que es polémico y demás. Están siendo mal llevados, esencialmente. No, para nada, al contrario. Claro. Podemos quizás tener un perfil moderado, tiene que ser de Alberto. Alberto tiene, algunos kirchneristas le dicen, Alberto, dale, Cristina jugó en todas las elecciones, jugó en 2017, jugó en 2019, ahora pone todo vos, a ver si pone a su gabinete. Hay mucha discusión de cuál tiene que ser el perfil del candidato en la provincia de Buenos Aires, sin discusión por ahora con Cristina Kirchner y Alberto Fernández, que se sentarán a terminar de negociar el 24 de julio a las 12 de la noche. Te digo el nombre. ¿Qué nos queda? 24 de julio. 13 días. 13 días. Sí, 12 vamos a hacer la 12 días. Es la teoría así, ¿no? Que nadie quiere ser. Obvio. Muy obvio. pocos quieren ser, Bueno, muy pocos hay un valientes. solo Larreta y varios Macri. ¿Puede haber un acuerdo entre estas partes? Bueno, es lo que está impulsando Horacio Rodríguez Larreta después de lograr la unidad en la ciudad de Buenos Aires, después de involucrar a Patricia Bullrich. De hecho, la foto de hoy de Martín Tetaz anunciando su candidatura también involucra al radicalismo en la ciudad, pero ahora se ocupa de la provincia y justamente viene reuniéndose y hablando con Jorge Macri, el primo de Mauricio Macri, el primo del expresidente, intendente Vicente López y titular del partido del PRO en el territorio bonaerense, justamente para tratar de lograr una lista unida con Diego Santilli. Hoy hubo una reunión, este mediodía, hubo una reunión entre Larreta y Jorge Macri para intentar acercar posiciones. No se pusieron de acuerdo todavía no se pusieron de acuerdo. El jefe de gobierno quiere una lista unida. ¿Por qué? Porque entiende que si no involucra a Jorge Macri y no involucra a los dirigentes que le responden a Jorge Macri, podría haber un apoyo, aunque perteneciendo al PRO, de algunos dirigentes a Facundo Manes en la candidatura del neurocientífico, neurocientífico, neurocirujano, que se lanzó con tos y le pifié un poquito. Neurocientífico. Neurocientífico. Que no opera. No, pero bueno. No, operó a Cristina, Sí, pero no opera en opera. política. Claro. Es digámoslo, neurólogo. Neurólogo. Me quedé ahí con. Pero básicamente tiene miedo Horacio Rodríguez Larreta que haya apoyo del PRO. Heridos justamente a Facundo Manes en esta nueva propuesta que está el radicalismo. El efecto Cava obviamente es, ya en la ciudad hubo unidad y hubo imposición por parte de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Podría haber una concesión de Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, y ahí es donde empieza a tejerse. ¿Qué iba a pasar con Diego Santilli? Hay sectores del PRO que dicen, ¿por qué no retiramos la lista nuestra y que vaya solo Facundo Manes? Le liberamos la lista de Juntos por el Cambio y que la pata peronista, el voto peronista no kirchnerista, vaya con Florencio Randazzo. Bien. Una estrategia muy parecida a la de 2013, Luis. Bien, bueno, me voy a sentar con él. A ver, precandidato a diputado nacional por la capital federal, cabeza de lista. Sí, o sea, no le cabeza damos de más vuelta. Leandro Santoro, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Luis? Ya Gracias está. por la invitación. Nunca nada ya está en política. Hasta los que hemos cubierto hay que Ya lo estar ahí. saben, sí, ya lo saben. Pero digo, todo indica que sí, ¿no? Hasta que se me desarmó la mesa. Ah, sí, esta mesa tiene así como Sí. para molestar al entrevistado. Mirá, a ver, hasta ahora hay mucha gente que vería con buenos ojos que yo encabece la lista, pero la verdad es que es una definición que toman Alberto, Cristina y Sergio. Yo voy a estar donde haga falta, si hace falta que encabezo, si hay que acompañar de atrás, acompaño de atrás, y si no tengo que estar, no estoy. Esa es la verdad. Vuelvo ahora enseguida a hablar de política, pero la verdad que hoy me sorprendió. Alberto Fernández habló con Jorge Rial en la radio, en Radio 10, y dijo que no tiene demasiado claro lo que pasa en Cuba. ¿Me das tu opinión de lo que pasa en Cuba? Mira, es un tema que hace 60 años, 70 años que estamos discutiendo, del 59 hasta acá. La Argentina siempre tuvo una posición, y yo se la adjudico al presidente Hipólito Yrigoyen, basada en dos pilares, ¿no? En la no injerencia en los asuntos internos de otros estados y en la libre determinación de los pueblos. ¿Qué significa? Que lo que pasa en Cuba lo resuelven los cubanos y que los otros estados no intervienen. Lo que hemos hecho históricamente fue condenar el bloqueo, porque todos entienden que ese bloqueo contribuye muchísimo a que las condiciones de vida en la isla sean horribles. Y los cubanos decidieron un sistema que no es el que a mí me gusta, que no es el que nosotros tenemos, un sistema de partido único, pero eso no significa que nosotros tengamos que decirle a ellos cómo se tienen que gobernar. Yo digo, ¿hay libertades? Digamos, libertad de expresión, libertad de locomoción, libertad de elección sexual. ¿Hay libertades en Cuba? Mirá, insisto con lo mismo. La caracterización de Cuba es un problema gigante porque podemos decir... Mira, yo recuerdo cuando el presidente Alfonsín en el 85 fue a Cuba, fue el primer presidente latinoamericano que fue a visitarlo a Fidel, se armó un lío bárbaro, pues exactamente lo mismo, y Alfonsín era el padre de la democracia.
fue en un contexto donde habían ido también Willy Brandt y habían ido Olaf Palme, que eran dos de los líderes de la socialdemocracia europea más fuertes, ¿no es cierto? Y ya Cuba era un país que tenía fuertes restricciones como consecuencia de lo que ellos interpretan que es un hostigamiento de los Estados Unidos. Vos pensás que en Cuba, por ejemplo, hay una parte de la isla que está ocupada por una base militar norteamericana. De hecho, en Cuba se violan los derechos humanos porque Guantánamo, que es una base militar norteamericana, es donde están todos los presos de Afganistán, que los Estados Unidos los tienen ahí para poder violar legalmente los derechos humanos. Después el sistema político cubano es un sistema político complejo, o sea, yo la verdad, te soy franco, a mí no me gusta ese sistema político para la Argentina, no me siento cómodo, yo creo que ninguno de nosotros se sentiría cómodo con un sistema donde hay un partido único. Ahora, lo cierto es que muchos de los que operan contra Cuba operan no por los problemas que tiene Cuba, sino porque básicamente lo que buscan es desplomar un país que ha demostrado una dignidad para pelear contra... Yo comparto mucho este diagnóstico y te digo que valoro, normalmente sos una persona que capaz de no me gusta el sistema. Iba a decir el kirchnerismo, pero el Frente de Todos le cuesta, con esto que vemos, le cuesta condenar esto, que evidentemente son... En Cuba está clarísimo, no hay libertad... Para dejar el país y para ingresar. Insisto, los homosexuales son condenados y encarcelados y demás. Esto no implica que haya que pedir una intervención militar, ni mucho menos. Pero me pasó hablando con alguien que forma parte de tu espacio, que es Victoria Tolosa Paz, y en Venezuela, ¿hay Estado de Derecho? Y ella me dijo, ¿hay Estado de Derecho en Venezuela? A ver, Cristina dijo que no había Estado. Te lo dijo vos. No, bueno, fue bastante... Te lo dijo vos. Fue bastante... No, te lo dijo vos. Insisto con lo mismo. A ver, todos los sistemas políticos y todos los regímenes electorales en el mundo son objetables. Mira, yo te voy a poner un caso, que poca gente se da cuenta, pero vos lo vas a recordar. ¿Vos te acordás las elecciones del 2016 en Estados Unidos? ¿Qué fue? Trump. Sí. ¿Quién las ganó? Bueno, la pregunta es qué pasó en el estado de la Florida y etcétera, etcétera. A ver, Hillary Clinton sacó casi 2 millones más de votos. Muchos más votos nominalmente. Exactamente. Lo que pasa es que el régimen electoral de los Estados Unidos dice que si vos ganás un estado te llevas todos los electores. Exactamente. No hay representación proporcional. Ni hablar de lo que pasó en la elección de Al Gore con el hijo de Bush, ¿no es cierto? La Florida. Exactamente, que ese fue el problema que termina definiendo la Corte Suprema de Justicia en un fraude escandaloso. Sí. Sin embargo, los países del mundo reconocieron que Bush era presidente y reconocieron después que Trump era presidente. ¿Por qué? Porque los países, viste, tienen intereses. O sea, a ver, el régimen chino, a mí tampoco me gusta, a mí no me gustaría vivir en China, no me gustaría. Ahora, que las autoridades políticas de nuestro país, sea cual sea el gobierno, se pongan a discutir si el régimen chino sí, si el régimen chino no, para mí es un desatino, porque la política exterior argentina tiene que estar orientada hacia algo, hacia conseguir mejores mercados y mayores capacidades de negocio para la Argentina. Pero sucede que el presidente, de quien vos sos amigo, dice, en Venezuela se han ido solucionando los problemas de los derechos humanos. Contrario a lo que dice Michelle Bachelet, insospechada de ser de la derecha latinoamericana. Entonces digo, ¿qué piensa la Argentina? ¿Está aliada con la Venezuela del presidente venezolano, con Hamas del grupo terrorista? ¿Qué piensa el gobierno de Alberto Fernández? No, a ver, hoy Alberto también hizo un comentario en el reportaje a Jorge, donde dijo claramente que él había acompañado el reclamo de Michelle Bachelet por el famoso informe de la ONU. O sea, lo que pasa es que yo creo que hay que entender acá, digamos, que la política internacional, viste, son todas dobles lecturas y triples lecturas. En realidad hay que ser muy cuidadoso. Insisto con lo mismo, la Argentina yo creo que de manera inteligente se alineó con la política exterior que también viene llevando México para tratar de no ser parte del juego de poder de los Estados Unidos que tienen injerencia directa en muchos países de la región. Entonces, ojo, que vos muchas veces, queriendo hacer el bien, terminás siendo funcional una estrategia política que no tiene nada que ver con lo que se dice. Yo creo que a muchos países en el mundo se los juzga a priori por el sistema político, pero en realidad lo que condenan es el sistema económico. Porque si no, no se entiende cómo los Estados Unidos tienen a Arabia Saudita, por ejemplo, de principal aliado, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Ahora, preguntarle a la gente quién manda en Arabia Saudita y no saben. Preguntale a cualquier ciudadano de América quién es el presidente de Venezuela y todos saben que es Maduro. ¿Por qué? Y bueno, porque evidentemente hay un interés de los Estados Unidos de focalizar en 2 o 3 actores que, independientemente de que a mí tampoco me guste ese régimen, o sea, yo estuve en Venezuela, fui a Venezuela, digamos, y la verdad que te puedo decir, la percepción que tuve de ahí es que no es una sociedad en la cual a mí me gustaría vivir. Ahora, el problema de los venezolanos lo arreglan los venezolanos, no importa lo que opina Leandro Santoro, y lo que nunca puede pasar es que el problema de los venezolanos lo quieran resolver los norteamericanos, como más de una vez, por ejemplo, bajo la presidencia de Trump, amenazaron, incluso con invadir. Entonces, por eso creo que hay que ser cuidadoso, y son temas, Luis, que hay que sacar de la agenda. O sea, a ver,
la relación con Cuba, por ejemplo, del gobierno de Macri fue distinta que la que tuvo con Venezuela. Yo hablaba con el embajador cubano y él me decía, yo tengo una excelente relación con Marcos Peña. Y que Marcos Peña le decía, nosotros diferenciamos entre Venezuela y Cuba. El embajador cubano anterior, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque son cosas distintas y porque la Argentina tiene intereses distintos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que acá hay que desinfantilizar esta discusión. ¿Viste? Los líderes políticos hacen equilibrios regionales en función de un montón de intereses, ¿no? Y en el caso del presidente Alberto Fernández es claro nuestro compromiso con los derechos humanos y es claro nuestro compromiso con la no injerencia en los asuntos internos de los otros estados y con la libre determinación de los pueblos. ¿Vos crees que Macri participó dolosamente en el intento de derrocamiento de Evo Morales? No, lo que importa no es lo que crea yo, lo que importa es que lo dijo el canciller boliviano y el presidente boliviano. Esta es la gran diferencia y yo creo que acá lo están enfocando mal. Porque Luis, o sea, no es que Alberto salió a denunciar que encontró un documento en la embajada argentina en Bolivia. Acá salieron, digamos, las autoridades bolivianas a decir, che, está este documento, y después empezaron a encontrar un montón de documentos que respaldan esa decisión, ese movimiento. Y la verdad que es una cosa horrible. Fíjate ahí lo que hizo Macri. Macri, frente al golpe militar de Evo Morales, salió a reconocer a Añaz, a la presidenta boliviana, la presidenta de facto que había sido instituida como autoridad por un militar vestido de fajina, ¿no? Sí. Y le pidió al presidente entrante, Alberto, en su momento, que reconociera a Añaz como presidenta, siendo que a Evo Morales se le había interrumpido su segundo mandato, no el tercero, ¿eh? Ojo con ese dato. Según la Constitución, de acuerdo a qué Constitución estés hablando, ¿no? No, porque la discusión estaba sobre el tercer mandato de Evo, pero el segundo mandato, que había tenido el reconocimiento incluso de la OEA, no había culminado. Es verdad. El 10 de noviembre. No había terminado, es correcto. Entonces no había ninguna discusión. A propósito, Martín, hay novedades sobre el tema de Bolivia. Sí, porque hoy el Gobierno Nacional presentó una denuncia penal para que formalmente se abra una investigación. La denuncia la hicieron 3 funcionarios del Gobierno Nacional. La hicieron en conjunto la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, el ministro de Justicia, Soria, y la titular de la FIP, Mercedes Marcó del Pont. ¿Qué es lo que denuncian? Lo que públicamente vienen diciendo muchos de los funcionarios, este envío de armas y armamento durante el gobierno de Mauricio Macri a través de un grupo de gendarmes, del grupo Albatros, a Bolivia, en este contexto de golpe de Estado a Evo Morales. La denuncia detalla el armamento de lo que se envió: 40.000 cartuchos AT, 18 gases lacrimógenos en spray, 50 granadas de gas, etcétera, etcétera. Los denunciados en total son 10 exfuncionarios del gobierno de Macri, empezando por el propio Macri, también por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el canciller Fori, también el entonces embajador argentino en Bolivia, funcionarios de aduana, de ANAC y de Gendarmería Nacional. Son 3 delitos que el gobierno pide que se investigue: contrabando agravado, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. La denuncia fue presentada en el fuero penal económico, se hizo fuera del horario habitual de sorteos, por lo tanto mañana se va a sortear y se va a conocer el juez que intervenga en el caso. El primer paso formal es que el fiscal que intervenga, abra formalmente una investigación, impute a quienes entienda que pueden llegar a ser responsables, y después la investigación para determinar en algún momento si hay procesados, enviados a juicio, etcétera, etcétera, o si entienden que no hay ningún delito y se cierra. Para cerrar la cuestión internacional y hablar un poco de política, me decías, quería hacer un apunte de algo que estábamos hablando con Santoro, Nacho. Sí, le quería preguntar, perdón Luis, no, por favor. Si cree que realmente el pueblo cubano, en las condiciones que vive hace décadas, tiene la capacidad de elegir, la libertad para elegir. Entiendo que la cita que hacía lo de Marcos Peña con Cuba, pero la verdad que la capacidad de elección de una persona que nace y de que nace no se le da ningún otro tipo de opción que escuchar los 2 canales estatales en los cuales se resalta solo lo que quiere el gobierno. No tiene acceso a internet. De hecho, empezó los incidentes y bajaron internet. Realmente, Santoro, yo te tengo un aprecio, lo sabes, sí. Y el respeto, sos un tipo honesto intelectualmente. Ahora, en este tema me parece que no puede haber dobles lecturas de un espacio que se jacta de defender los derechos humanos. Sí, lo que pasa que, a ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Insisto con lo mismo. La opinión mía creo que no es relevante. Lo importante acá es la opinión del gobierno argentino, ¿no? Y el gobierno argentino tiene que ser muy cuidadoso a la hora de expresarse,
porque no se puede meter en los asuntos internos de otro pueblo. Nosotros no le porque la otra pregunta es, bueno, ¿y si no nos organizamos así los cubanos? Te podrían decir ellos, ¿cómo quieren ustedes que nos organicemos? Y eso es un tema que tienen que resolver ellos. Vos me decís, yo quisiera eso para mí. Cubano lo sabe, Leandro. Vos me decís, vos quisieras eso para tu país, para mi país, claro. No lo quiero. Claro. Suficiente, o sea, no lo quiero. O sea, no querés ni el modelo cubano ni el modelo venezolano. No, pero a ver, claro. Yo quiero. A ver, pero tenés claro que muchos de tus espacios no son tan así, claro. Entonces digo, me alegra escucharlo con tanta contundencia. A ver, creo que. A ver, tampoco. A ver, creo que el sistema político argentino, más allá de quién gobierne, es superior al cubano y es superior incluso al norteamericano, donde pasan las cosas que hemos visto. O imagínate que si ganás una provincia por un voto de diferencia, te llevas todos los diputados y todos los senadores. El lío que se armaría. No es exactamente lo mismo porque hay representación proporcional para elegir el Parlamento, pero con los electores, como dijiste vos, insisto con lo mismo, acá hay que ser cuidadoso en las declaraciones. O sea, yo creo que es difícil hablar de estos temas porque se mezclan muchas cosas. Yo creo que mucha gente que tiene críticas para hacer al sistema cubano se cuida de decirlas porque sabe que puede ser funcional a los intereses de Estados Unidos, que todos saben que pueden tener incluso consecuencias peores, ¿no es cierto? Y además contextualizan el conflicto que hay en Cuba hace muchísimos años que está caracterizado por un bloqueo. Claro. Entonces, a mí, en lo personal, me gusta mucho más el sistema argentino, donde nosotros tenemos la posibilidad de expresarnos de la manera que nos expresamos, no hay sistema de partido único. También te voy a hacer otra crítica, que la vengo haciendo hace mucho tiempo. Para mí es una gerontocracia. Esto de que los líderes de la revolución, viste, siguen siendo los jefes políticos del régimen, lo vengo planteando desde que estaba Raúl Castro. Con el afecto que le tengo al pueblo cubano. Yo te imaginás cuando empecé a militar, de pibe tenía una foto del Che colgada en mi habitación, como creo que muchísimos de nosotros. Sí. Ahora, esos valores, a ver, en el sentido de Las Palmas, en el sentido de Willy Brandt, de tipos que entendían, viste, que lo que había que hacer era reformar el modelo económico y que el sistema cubano lo habían resuelto los cubanos. Dicho esto, te digo, yo creo que todas esas experiencias se tienen que superar hacia mecanismos más participativos. Yo cómo no voy a creer en la democracia y la participación, por supuesto que sí. ¿Viste el fin de semana el lanzamiento de María Eugenia Vidal? ¿Qué te parece como figura para competir en Capital Federal? A ver, yo no soy quien para decirle a otro partido político a quién tiene que poner al frente de las listas. No soy quien, no me tengo que meter. Puedo hacer dos comentarios en relación a esto, que son las justificaciones o las argumentaciones que ella puso. Ella dice que está en riesgo la democracia en la Argentina, ¿no? Y que estamos a 7 diputados de ser Venezuela y por eso ello se va a jugar en cambiarse de distrito y venir a la Capital Federal, que es un distrito muy difícil, ¿no es cierto?, y donde están muchas bancas en juego. Bueno, le quiero decir a la gente que el PRO no pierde una elección desde el año 2003 en la Capital Federal. Que si de verdad piensan que la democracia está en peligro y que los diputados y qué sé yo, lo que correspondería es que se quede en el distrito que la hizo gobernadora para defender donde hace falta según los intereses de ellos. En segundo lugar dijo que hacía esa movida para garantizar un recambio generacional y caras nuevas. Incluso lo puso en el hilo de Twitter. Ahora, Luis, ella se viene a la Capital Federal y de la Capital Federal lo mandan a Santilli. ¿Me están cargando, cara nueva? Bueno, el tema del travestismo distrital... Pero métele que ellos digan, vamos a incentivar que vengan caras nuevas y que vaya Maxi Abad, que es el presidente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que milita Juntos por el Cambio, amigo de ella, ha jugado con ellos, amigo personal mío también, lo valoro. Entonces uno dice, bueno, están haciendo una apuesta, pero no dicen que vaya Maxi Abad. Dicen que vaya Diego Santilli. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están utilizando las plataformas electorales como trampolines personales y le están diciendo a la gente que en realidad está en riesgo la república, la democracia, porque Irán, China, Venezuela, y empiezan a mezclar todo, confunden a la gente, y la verdad es que llegamos a una situación absurda donde francamente necesitan hablar de una excepcionalidad, porque estamos siempre en excepción, para justificar su excepcionalidad, Luis. Su excepcionalidad. Cuando decís justificar la excepción, ¿a qué te referís? Viste que ellos dicen... Está la República en riesgo, en peligro. ¿Viste? Sí. O sea, el comunicado de los intelectuales, neogolpismo o progreso, neogolpismo en la Argentina. A ver, muchacho, o sea, la Argentina pasó por un montón de cosas. O sea, yo entiendo que estamos mal, estamos pasando pero el mundo está mal. Ahora, vos estás diciendo que las cosas están mucho peor de lo que están para justificar tus propias contradicciones. ¿Y cuál es la contradicción? Que ella perdía en la provincia de Buenos Aires, entonces quiere venir a un distrito donde hace 18 años que no pierden una elección. Entonces, no jodamos, le están mintiendo a la gente. Y creo que todos nos damos cuenta. Además, yo, digamos, intento no hablar de este tema porque tengo la ventaja de que son los mismos de Juntos por el Cambio y los radicales y los del PRO los que dicen este tipo de cosas y creo que la sociedad se da cuenta. Digo, si sos candidato, como tú indicabas ser, ¿aceptarías un debate público de candidato primer diputado a candidata primera diputada?
si mi espacio político me honrara con la posibilidad de ser candidato a diputado, creo que sería una obligación de todos, como creo que sería una obligación, no solamente un debate. Creo que la gente tiene que mirarnos a los ojos, ver lo que pensamos, lo que decimos, nuestra coherencia. Todos tenemos contradicciones, yo ya lo charlé con vos la última vez que vine acá, sí. O sea, yo no soy quien para andar diciéndole a cada uno cómo se tiene que comportar, pero me parece que hay una lectura que nos merecemos, porque esta cosa de asustar a la sociedad diciendo que corre riesgo la república y la democracia, que es la elección más complicada de 1983. ¿Por qué la elección más complicada de 1983? Martín. Leandro, dijiste al principio que si sos candidato va a ser la decisión del presidente, de Cristina y de Sergio Massa. ¿Ya hablaste con alguno de ellos sobre este tema? Con los tres. ¿Y qué te dijeron? No te lo voy a decir. Ya está tomada, entonces, pero si hablaste de si hablaste con Cristina, no hablé de lo que me corresponde a mí, pero sé lo que piensan. A ver, ahí la arreglaste, ¿eh? En política, no, bueno, a ver, es más o menos, eso lo dirán ellos. Mira, yo no soy vocero de nadie, ¿eh? A ver, hablo permanentemente con los tres, claro que sí. A ver, pero nosotros no tomamos decisiones diciendo, a ver, ¿qué necesita Santoro para ser presidente? Y necesita ser candidato a jefe de gobierno. Entonces lo ponemos acá, ¿qué es lo que hacen del otro lado? No. Nosotros tenemos una lectura política. Tenemos una lectura política. Es evidente que Larreta está moviendo piezas del otro lado para tratar de ser candidato a presidente y que está disfrazando esas decisiones a partir de su aspiración personal. Nosotros no pensamos cuáles son los candidatos de acuerdo a las aspiraciones que cada candidato tiene. Nosotros jugamos para el proyecto. ¿Qué queremos? Que nuestro gobierno tenga poder, tenga influencia, pueda llevar adelante los programas que nos comprometimos antes de que aparezca la pandemia. Queremos que en la ciudad de Buenos Aires se termine la mayoría automática del PRO, que también déjeme un minutito, porque la verdad, yo cuando dicen están a 7 diputados de ser Venezuela, que en realidad son 14 para tener la mayoría simple, se me ríe en la media, Luis, porque en la ciudad de Buenos Aires estamos a un legislador de ser Pyongyang, la capital de Corea del Norte. ¡Epa! Y 2/3. ¿Vos sabés cómo vendieron Costa Salguero? ¿Cómo habilitaron la venta de Costa Salguero? Pero si siempre el kirchnerismo fue un aliado en la legislatura del largotismo. No, es así. Y del macrismo. No es así. Le votaron cantidad de cosas. Temas judiciales, sí, claro. Los repartos judiciales del Frente de Todos, el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Yo no tengo nada. A mí encontrame una. Yo desde que soy legislador, y antes no te puedo decir porque no estaba, pero desde que estuvo mi amigo Mariano Recalde, primero como compañero mío de legislador, con Carlos Tomada, y ahora que está Claudio Ferreño, yo no he participado, a mí no me van a encontrar ninguna. ¿Viste? No he hecho ninguna, ni he votado ninguna. Te quería contar cómo se vendió Costa Salguero. Hace 2 años atrás, última sesión, 10 de diciembre, ellos tienen los 2/3, ahora la legislatura tiene 60 diputados. Vos tenés 40, votá cualquier cosa, Luis, cualquier cosa. Muy bien. Podés hasta reformar la Constitución. Hace 2 años ellos era el último día que iban a tener 40 diputados. A las 10 de la noche nos metieron una carpeta con todas las cosas que se iban a vender, entre ellas Costa Salguero. Y terminamos yéndonos a las 2 de la mañana de la legislatura para hacerle los vines a los muchachos. Vamos. Entonces, ahora están a un legislador de la mayoría absoluta, no de la mayoría, de las 2/3. Entonces, viste, es una hipocresía total y manejan el Tribunal Superior de Justicia. ¿Viste? Y metieron ahí el segundo de Garabano, ahora es Santiago Tamendi, es miembro del Tribunal Superior de Justicia, y ahí le quieren meter la causa del correo a Macri para licuársela. Hasta el mismo Casal dijo que era una locura. ¿Viste? Y no hablan de alternancia. En la ciudad parece que ellos van a gobernar 40 años, ¿viste? Es una cosa insólita. Y manejan la legislatura a control remoto. Cuando se habla del 2023, que nosotros instamos a que esto suceda, se habla de Máximo, Axel. ¿El tándem Axel a la Nación, Máximo a la provincia, te parece un disparate? Habrá que ver qué pasa con, no sé, a ver, que generacionalmente nosotros tenemos muchas expectativas en Axel y Máximo, es así. Generacionalmente. Pues habrá que ver los tiempos políticos, pero a ver, yo para no hacerme el políticamente correcto, viste, decirte no hablamos de eso, o sea, obviamente nosotros tenemos intuiciones, o sea, de cómo nos gustaría que vaya, o sea, tanto Axel como Máximo representan a una generación, son muy importantes. Ahora, hoy la discusión no es quién va a ser presidente en el 2023, hoy la discusión es cómo traemos vacuna, cómo bajamos la inflación, cómo generamos desarrollo, los problemas reales que tenemos. Total. Después cuando tomás un café con alguno, tomás una cerveza, lo ves, qué sé yo, obviamente que uno piensa mucho, básicamente porque el que primero que me dijo esto fue el presidente. Me acuerdo una vez cuando yo hablé con él, le pregunté cómo pensaba el poder y qué sé yo. Me dice, yo tengo una sola obsesión, que es generarle a tu generación condiciones para que puedan hacer todas las cosas que nosotros deseamos hacer, pero que hoy vamos a hacer como podamos porque el aparato del Estado está como está y Macri nos dejó esto que nos dejó.
cuando se pueda encauzar. Por eso Sí. Máximo habla tanto de, che, pensemos qué hacemos con la deuda, porque gobernamos nosotros, gobiernan ustedes, dentro de 10 años, si hay que pagar esto que dejó Macri, explota el país. Esta es la realidad. Ahora, ¿vos te fijaste que ni siquiera vos consideraste la posibilidad del 2023 para Alberto Fernández? Sí, la consideré. No te dije que no. Porque fíjate, yo te dije generacionalmente. Generacionalmente. Alberto, un tipo joven. Sí, por eso, pero a ver, generacionalmente, o sea, Alberto tiene, sin duda, no sé si querrá, si él querrá. ¿Cómo no va a querer? No, yo te lo digo en serio, lo hablé un día con él en Olivos sobre cómo la veía y qué sé yo, y él, digamos, de verdad, él es un tipo que no acumula poder para él. No tiene esa lógica, ¿eh? Me parece que si las cosas funcionan bien, está claro, el tipo tiene derecho, digamos, a aspirar a un mandato y si las cosas funcionan bien, a todo le va a parecer correcto, pero la cabeza de Alberto no funciona en esa lógica, la cabeza de Alberto funciona en el largo plazo. O sea, de hecho, y esto créeme Luis que es así, él en un momento me dice, mirá, nuestra generación, y había varios amigos de él ahí, tiene que laburar para que tu generación, la de ustedes, no lo decía por mí, sino por todos estos que te estoy nombrando, tengan condiciones para poder llevar adelante un programa de transformación, de desarrollo, con inclusión, de verdad lo piensa. Entonces ahí el punto es entender que un presidente, si piensa en sí mismo, se descalifica frente a su sociedad. ¿Viste? Si el presidente hace bien las cosas, si está todo el mundo conforme, si labura bien, los procesos son naturales. Presidente que piensa en sí mismo traiciona su contrato electoral. ¿Es un disparate pensarla a Cristina de vuelta candidata a presidenta? Yo no creo que ella quiera, porque Cristina piensa No más. quiere nadie, che. No quiere Alberto, no quiere Cristina. Yo creo que Máximo y Axel, por ejemplo, tienen vocación. Y creo que. ¿Y a quién votás en la interna? Y creo que además el presidente tiene vocación de ejercer el poder. Lo que no tiene vocación es de construir para él. No es Menem o Macri, que vos lo veías laburando todo el tiempo, ¿viste? Y había un montón de gente laburando, el país se caía y ellos laburaban para ver cómo reelegían. No pasa por ahí. Tiene otra cabeza. Y a mí me gustan los dos, o sea, yo tengo buena... Tenés que votar en la interna, Máximo. No habría nunca una interna entre ellos dos. ¿Por qué no? Porque por su forma de ser. Por su forma de ser, o sea, yo... A ver, culturalmente soy más parecido a Máximo, creo. Por la cosa del barrio, de lo redondo, del fútbol, tengo una cosa más... Pero tengo más relación con Axel, o sea, hablo más con él, digamos, ¿no? O sea, me parece que son un gran complemento, o sea, Axel es más académico, tiene otra mirada. Pero son dos compañeros que se van a poner de acuerdo en el momento que sea necesario. Y yo creo que, además se lo decía la vez pasada a Maxi, él tiene que liderar un proyecto generacional. Pues, a ver, yo sé que mucha gente que está en casa por ahí no lo conoce a Máximo. Dice, no, es el... Si no habla. Bueno, yo creo que él en algún momento ese salto lo va a dar. Digamos, estoy seguro que lo va a dar, lo está dando, él tiene sus explicaciones. Y se van a encontrar con un tipo que entiende de todo. O sea, que tiene una sensibilidad muy especial, que entiende de lo chiquito y de lo grande. Los periodistas que hablan con él saben que es así. Para mí va a ser una gran sorpresa para la sociedad. De hecho, ¿sabés con quién habla Máximo? Con la oposición. Con casi... Yo no te voy a dar los nombres porque no soy vigilante. Pero tipos de y chicas y chicos de primera línea hablan con Máximo para saber cómo van las cosas, para intercambiar ideas. De primera línea, ¿eh? De las primeras líneas de la Argentina. O sea, y creo que y con Axel lo mismo. Con Axel lo mismo. Son personas de diálogo que tienen una cultura que me parece que va a ayudar mucho a la consolidación de otra cultura democrática. Se nos termina el tiempo. Viene un señor de, a ver, algún lugar exótico que no tiene la menor idea de la Argentina, un señor de Sri Lanka, no sé, se me ocurre que en Sri Lanka no deben ni saber de lo que sabemos. Y te dice, ¿me definís en 3 frases a Alberto Fernández? Sí. Creo que es una excelente persona. Tipo No, políticamente hablando. Políticamente hablando. Primero es un tipo que hace de la sensibilidad un argumento, utiliza la sensibilidad como argumento político, no es un calculador, un frío, un tipo que suma y resta. Segundo lugar, creo que es un peronista pragmático. Es un tipo que entiende... De Sri Lanka te dice que es un peronista. Bueno, sí. La verdad que hoy... Quien me pregunta qué es un peronista no le voy a poder explicar porque es una pregunta... Imposible de explicar. Es muy difícil. Mario Weinfeld suele jugar con un personaje de un politólogo sueco en Página 12 que dice que trata todo el tiempo de explicar qué es el peronismo. Mira, a ver, es un dirigente político, si querés, un presidente que tiene vocación, que le tocó gobernar en una situación muy difícil, la más difícil en muchísimos años, por un contexto muy complejo, que tiene vocación de llevar adelante un proyecto de país inclusivo, que me parece que tiene una sensibilidad social muy fuerte, que es muy... está comprometido con sus ideales de pibe. Me parece que Alberto es de esos tipos que cuando termine su mandato va a sentir que las cosas le habrán salido mejor o le habrán salido peor, pero que no se traicionó a sí mismo. ¿Entendés? Tiene esa cosa
Y yo lo noto cuando hablo con él, que es un tipo que está convencido que lo que está haciendo es lo que siempre quiso que habría que hacer, creyó que había que hacer, en un contexto donde nunca se lo hubiese imaginado. No es un cínico, es un gran tipo, y además creo que tiene una característica que pocos tienen en política, es muy generoso. Alberto no piensa para él. Y eso por ahí, en un país como el nuestro, a veces es difícil de decodificar. Qué buen amigo sos, la verdad. Me gusta la gente que honra la amistad. La próxima discutimos. No me dijiste nada para que mañana los medios acá digan Santoro lo cruzó a Novarecio, Santoro lo maltrató. Le otra vez con esa frase maravillosa de que no se puede resumir una persona en un solo error. Parece que me habías... ¿Querés decir algo así como para que le demos un título? No quiero agredir a nadie. A ver, ¿sabes lo que creo que hay que hacer? Hay que descontracturar un poco. Sí, sin duda. Descontracturar un poco. Pero recién me preguntaban, ¿por qué estos temas...? A ver, no puede ser que todo pase en función del título, del impacto, de la cosa emocional. Vos y yo no pensamos en muchas cosas parecidas, en otras cosas sí. Bueno, y podemos dialogar y creo que la gente tiene que empezar a valorar eso, ¿no es cierto? Valorar que a pesar de las diferencias, digamos, se pueden construir diálogo y puede ser ameno y no pasa nada, digamos. ¿A quién le compras un auto usado? ¿A Macri o a María Eugenia? No voy a caer en la fácil de decirte a ninguno de los dos. Creo que a María Eugenia se lo compraría. Gracias por venir, como siempre, un placer. Pequeña pausa, ya está sentado Fausto Espotorno, vamos a hablar qué pasa ahora de vuelta, hay que hablar del dólar, hablar de la economía, pequeña pausa. Vamos a hablar de economía, está el doctor Fausto Espotorno con nosotros. ¿Qué hace, Fausto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Otra vez tengo que hablar del dólar? Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, en realidad el problema no es el dólar. Nosotros hablamos del dólar porque nos pensamos que estamos todos unidos o algo así. En realidad el problema es el peso. Nuestro problema fundamental es la moneda nuestra que no funciona bien. Entonces, lo vemos reflejado en dos cosas. Como la moneda nuestra pierde valor, lo vemos reflejado o en el dólar, que es lo que se mueve todos los días, el activo financiero que más usamos, para así decirlo, o en los precios de los bienes, que es la compra de bienes. Pero en realidad, de lo que estamos hablando todo el tiempo es del peso. El dólar en el mundo no se movió, estuvo igual más o menos los últimos... Ahora digo, hubo durante el año pasado el temor por la escasez de reservas, la impresión es que se está mejor, con eso vos me vas a corregir, pues yo soy un desastre. Ahora el problema sigue siendo el nivel inflacionario y la ausencia de plan que hace que siga devaluándose el peso. Mira, a ver, vamos a poner, las reservas están mejor porque tuviste suerte, porque la soja subió y se liquidaron en los primeros 5 meses del año 15.000 millones de dólares, que fue la liquidación más grande de la historia argentina. Fue una bestialidad. O sea, y eso le permitieron al Banco Central comprar 6.000 millones de dólares de reservas. Pero son los únicos tipos que le venden al Banco Central hoy en Argentina, son los exportadores. Y porque están obligados. Porque hay una norma que dice, si usted no me liquida, lo reviento, básicamente. Entonces, cuando vos pones un cepo cambiario, es porque la gente se te quiere ir del peso. Entonces vos pones un cepo para que la gente no se vaya del peso, y cuando vos le decís a alguien, no te puedes ir de acá, la gente, ¿qué trata de hacer? Se trata de ir más rápido, ¿no? Como pueda, por todos lados. Y los únicos que están obligados a vender son los exportadores. Entonces, acumulaste reservas por eso. Pero el problema es que por otra vía no acumulás reservas por ninguna otra vía. Por la otra vía estás perdiendo dólares continuamente porque la gente sigue comprando dólares para ahorrar, sigue comprando dólares para importar insumos, bienes, lo que fuera. O sea, y eso lo obliga al Banco Central a tomar otra medida que es, bueno, trabar las importaciones, abre y cierra las importaciones dependiendo de los dólares que tiene. Y ahora lo que se le viene hacia adelante es que la gran parte de la liquidación del agro ya pasó, digamos. Claro. Hay todavía mucho por liquidar, pero el del campo no es que liquida para perder plata, liquida cuando necesita la plata. Si no necesita la plata, la guarda. ¿Sos de los que creen, y abro a los chicos para que pregunten, son de los que creen que Martín Guzmán es el ministro de la deuda solamente, que no hay un ministro de Economía, por ejemplo, con un plan antiinflacionario? Lo creo, no solo lo creo, está así en el organigrama del gobierno. Martín Guzmán es exclusivamente un ministro de Finanzas y de Presupuesto. El Ministerio de Producción está separado. Como no lo era tampoco la CUNSA o Duhovne. O sea, y eso para mí, personalmente, es un gravísimo error de división del Ministerio de Economía. Dividir. Porque la política económica es fiscal o monetaria, no tenés otro tipo de política. Entonces,
Entonces, cuando le sacás al Ministerio de Producción, en realidad lo que estás terminando haciendo es que nadie esté pensando en la producción. O sí, hay un tipo pensando en la producción, pero no tiene ninguna Que no está en herramienta. coordinación con el otro. Claro, y además no tiene ninguna herramienta para hacerlo, ¿no? Fausto, ¿vas a ser candidato en las próximas elecciones? Te vimos muy cerca de los Liberales Unidos. Sí. ¿Estás en esa vía? Martín Tetalla dio el salto a Juntos por el Cambio. ¿Vos lo vas a dar a la política y vas a ser candidato? No, yo lo que hice fue ayudar a armar el Partido Republicanos Unidos, pero hasta ahí llegué. Hasta ahí. Fue demasiada locura para una sola, para un solo verano. Te querés mantener sanito. Está muy bien. Sí, está muy bien. Fausto, el salto que dio hoy el dólar es exclusivamente en respuesta a las restricciones nuevas que puso el gobierno. Los próximos días va a seguir subiendo y la otra preocupación es si este aumento en algunos días o en algunas semanas lo vamos a ver en los supermercados, por ejemplo. Mirá, empezamos, la respuesta es bastante compleja. En realidad, obviamente que saltó el dólar blue, porque cuando vos empezás a restringir los otros dólares, porque vamos a ver, empecemos toda la historia. Primero tenías el dólar mercado único y libre de cambios, que se sigue llamando así, pero no es ni único ni libre de nada, ¿no? Eso después primero eso se trabó poniéndole el cepo. Eso significa que no podías entrar al mercado único y libre de cambio tan libremente. Entonces aparecen los mercados libres que son oficiales, que son el MEP, que es aquel que vos podés comprar dólares en el mercado local con bonos, vendés un bono. En realidad es como si yo te comprara dólares a vos, pero a través de un bono. O el contado con liquidación, que es lo mismo nada más que con una persona en el extranjero. Esos son los dos dólares. Y después aparece el dólar blue, que es totalmente ilegal, imparable, digamos. Si no vas con la policía no lo parás. Ahora se le pusieron restricciones a estos otros dólares. Al dólar contado con liquidación, que tenés que mantener el parking, que el MEP, que ya no es tan fácil operar. Entonces, obviamente, cuanto más restricciones les pones a esos dólares alternativos, salta el otro. más salta el blue. De paso, ¿cuánto cerró hoy el dólar blue? Y estaba... 176. 176, ha llegado a 179 en el mediodía. Sí, bajó. Un poquito. La otra pregunta te la respondo yo, ya todos lo sabemos, Martín. El aumento del dólar nunca se traslada a los precios. ¿Cuándo lo viste? O sea estamos acostumbrados. Viste que, pobre, el querido Claudio Suchovicki una vez padeció un enojo mío, porque digo, desde que yo tengo 57, uso de razón, siempre el precio del dólar se traslada a precio. Sí, lo que sí yo trato de explicar eso, en ese punto, no es que el dólar se traslada al aumento de los precios. Porque uno lo ve así, pero en realidad lo que está pasando es que el peso se está perdiendo valor. Y lo primero que reacciona es el dólar, porque es el instrumento financiero más usado en Argentina. Pero después va a caer en los otros precios, ¿no? Es el mismo problema. Obviamente que hay un traslado en los costos, en dólares, hay un impacto secundario, pero del fondo de la cuestión, lo que está pasando es que el peso está perdiendo valor. Y acá lo que pasa es cuando vos le pones restricciones al dólar, lo que haces es que el mercado diga, pará, entonces no estábamos tan bien como está. Claro. Entonces me lo saco encima el peso antes de lo que esperaba sacármelo, ¿no? El jueves se va a conocer el nuevo índice inflacionario, va a ser 1 décima, 2 décimas, 3 por debajo del último. ¿Le alcanza esto para el gobierno, esta tendencia para llegar airoso a las elecciones? Mirá, a nosotros la medición que hicimos nosotros en GBA nos dio 3,2 junio. Bahía Blanca... 3,3 fue la última. La última fue 3,3. A nosotros nos ha dado 3,3. Pero nosotros medimos, ya te digo, Gran Buenos Aires. La INDEC es nacional. Bahía Blanca le dio 4. Así que yo no sé si no va a estar más o menos en 3,3, 3,4. No sé si puede anualizado, digo, junio, ¿cuánto estaría dando? Y estando 50 prácticamente. ¿Y proyección 2021 con estos índices? Sí, yo creo que se va a mantener en 51, 52. O sea, hasta ahora habíamos visto una aceleración de la inflación. Si se mantiene estos rangos del 3 y pico, va a terminar en 51 por ahí. Quiero preguntarte por el tema de recomposiciones salariales y cláusulas gatillos de los convenios. ¿Me aguantás? Hacemos una pequeña pausa. ¿Cómo no? Pequeña pausa. Dicho esto en A24, si quieren consultar de economía con Fausto Espotorno. ¿Y si invierto en oro? No, porque me quedo pensando en esto. ¿El oro sigue siendo el oro? A ver, el oro es un activo para mí más bien de protección, ¿no? Tened en cuenta que lo que sí suele pasar con el oro, este es el peligro de invertir a veces en oro, es que el precio de compra y de venta a veces se abre mucho. Entonces, eso a veces suele ser un riesgo. Pero tiene la ventaja que es transportable, que claro, total. Los podés esconder bajo la tierra y sigue valiendo después. Te decía en el bloque anterior, para decirlo torpemente, ¿los salarios le van a ganar a la inflación este año? No. ¿Y te animás a decir por goleada o por cuánto pierden? No, pierden mucho peor que Brasil con Argentina, seguramente.
A ver, ¿por qué? Porque fíjate que se fijó la pauta salarial. La pauta salarial la había fijado el ministro de Economía más o menos en 29, 30, que he dicho, en el primer trimestre. Después vino Cristina y dijo, no, 40. Y la inflación va a estar en 50. Y hoy cuando empezás a ver los cierres paritarias, tenés en el primer trimestre todos cerraron alrededor de 34, 33, ahí estuvo el promedio. En el segundo semestre ya están cerrando 40 o un poquito para arriba, pero que lleguen a 50 son muy poquitos sectores, claro, con alguna particularidad, porque del otro lado, si vos le decís a las empresas aumentar el 50% a los empleados, la empresa dice, ¿con qué se hace? Trabajé en el último año, habré trabajado 6 meses. Claro. Pero digo, ¿es huevo o gallina? ¿Es los salarios que empujan la inflación o la inflación que empujan a esta discusión salarial? En realidad, los economistas hablamos del salario real, que es la diferencia entre las dos cosas. ¿Está? Y la diferencia entre las dos cosas en realidad están vinculadas al crecimiento económico. O sea, si vos mirás el salario menos la inflación, eso te va a dar vinculado al crecimiento económico. Si la economía termina cayendo, por ahí no en un año, pero en 2 años, bueno, el salario va a caer en esos 2 años. Claro. Fausto, ¿y cuánto perdió el salario real desde diciembre de 2019 hasta acá? ¿Cuánto ha perdido? Ya ha perdido 4% el año pasado y este año ha perdido otro 4%. 3%. Es más, voy a decir una cosa más. Ahora, el salario real viene perdiendo desde el 2011, a tal punto que el salario real hoy es igual que en 2004. Argentina tiene el salario real más bajo de los últimos 15 años. Perdió 15 años el salario en Argentina. Desde uno de los, así como de los padres de todos los economistas de la tele, que es el profe de Pablo, que digo, ¿cuánto va a estar el dólar a fin de año? Y me dice, te digo, 98, los dijiste al principio. ¿Cuánto va a estar el dólar? 67. Gracias por venir, Fausto. Soy Luis Novarecio, nos vemos mañana, se quedan con Mangel, luego con el maestro Babi Checopar. Nos vemos mañana.